Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Me imagino que cansados, pero haciendo el esfuerzo. El día de hoy vamos a ver el siguiente elemento de esta materia de metodología de la investigación. Fíjense ustedes, este aspecto es fundamental. Si tenemos algún error o nos equivocamos en este paso, podríamos no llegar a buen fin. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es cuando detectamos o qué tenemos que hacer cuando detectamos un problema? Lo primero que tenemos que hacer, y nos indican los especialistas en esta materia, es hay que identificar perfectamente bien el planteamiento del problema. Y como su nombre lo indica, hay que plantear qué es lo que nos está dando un problema. Comentábamos en la introducción que por qué en cierta calle hay muchos accidentes. Entonces el problema es eso, que hay muchos accidentes y por supuesto de que cuando hay accidentes y hay lesiones o pérdidas o daños materiales, pues claro que es un problema. Entonces hay que identificarlo. En este momento vamos a hablar de este punto, el planteamiento del problema, paso fundamental inicial de toda investigación. Pero hay que hacerlo bien, porque si nos equivocamos nos puede mandar resultados equivocados o adversos, y como consecuencia pues la solución también sería no tan adecuada. Entonces, ¿cómo podríamos entender o cómo podríamos definir este primer párrafo de la investigación, que es el planteamiento del problema? El doctor Ponce de León, en su libro de Metodología de la Investigación Jurídica, tiene una definición muy sencilla al respecto y dice: hay que definir el problema tal como se observa para que le podamos ir dando solución paso a paso y que al final realmente tengamos una investigación que concluya en donde nos dé exactamente cuál es la causa y que nos dé la suficiente información también para que podamos resolver ese problema, podamos establecer los mecanismos o los medios adecuados para resolver ese problema que nos está ocasionando en la sociedad o en la persona, etc. Por lo tanto, podríamos decir entonces que definir bien o encontrar bien ese problema, y para empezar a investigar, pues es de utilidad. ¿Y por qué de utilidad? Puesto que si tenemos una duda en qué es lo que está ocasionando algo que nos lesiona, pues entonces no llegaremos a nada. Aquí lo más importante es que identifiquemos perfectamente bien qué es lo que nos está ocasionando. Otro subelemento que tenemos que estudiar es hacer el planteamiento de investigación correctamente, como lo decíamos en un principio. Y fíjense ustedes que casi en la gran mayoría de los autores de metodología de la investigación establecen que siempre hay que hacernos preguntas. Ante cualquier problemática que veamos y hacia donde volteemos, y que identifiquemos algo que queremos descubrir, la primera pregunta es: ¿y por qué es? ¿Quién lo causa? ¿Por qué se causa? ¿De dónde viene? ¿Qué tengo que hacer? O sea, siempre debemos de empezar con una pregunta. Hay otros autores que no lo establecen exactamente así, pero en su gran mayoría me parece que para esta clase podríamos empezarlo así. Hay que hacernos la primera pregunta: ¿por qué hay tantos accidentes en ese lugar, en esa glorieta? ¿Por qué en los otros lugares muy parecidos, cercanos a ella, no hay tantos accidentes? Si me preguntas en este momento, pues seguramente te voy a responder: pues no lo sé. Y eso es lo más importante que como alumnos debemos de reflexionar. La reflexión en temas de investigación es fundamental. El análisis, ser agudo, concentrarse y decir: ¿por qué hay tantos accidentes? Incluso en algunos lugares donde se han llevado a cabo de investigación de esta naturaleza vial, que les acabo de comentar, es:
¿Por qué en este punto hay puros accidentes y generalmente son daños materiales y muy pocos lesionados? Pero hay otro lugar que también es muy parecido a este, pero allá hay más gente lesionada, incluso fallecida, que acá. O sea, seguramente hay una causa y esa no podríamos tener alguna duda. Entonces necesitamos investigar. Entonces la primera pregunta es fundamental. ¿Por qué en este otro cruce casi siempre hay accidentes, pero tienden a evadirlo en el momento? No hay daños materiales, no hay lesionados, puros sustos. Y ya tenemos 3 lugares distintos. Por supuesto que el fenómeno es muy parecido. Aquí hay accidentes y lesionados y daños materiales. Acá hay accidentes, daños materiales, pero más lesionados, incluso algunos llegan a fallecer. Y acá no hay accidentes, casi hay accidentes y hay puros sustos. Podríamos decir que son 3 resultados diferentes, pero por supuesto que quisiéramos que eso no ocurriera. Ni el susto, ni el daño material, ni el daño de las personas físicas, y menos la pérdida de vidas humanas. Y el Estado está obligado a garantizar que eso no ocurra. Por eso es importante que lleve a cabo una investigación. Entonces, la primera etapa de la investigación, que es el planteamiento del problema, pues es fundamental. Nos dicen algunos autores que empecemos con una pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué? Y sobre eso le tenemos que dar un contenido. Una vez que identificamos la pregunta principal o el tema principal, tenemos que llevar a cabo objetivos generales. ¿Qué queremos lograr? Bueno, pues que no haya accidentes. Objetivos específicos. Es decir, una vez que descubramos es que no haya accidentes, y para que no haya accidentes, pues lograremos que no haya pérdidas materiales, no haya lesionados, no haya pérdida de vidas, etcétera, no haya sustos, etcétera. Y por otro lado, en el planteamiento del problema de esta investigación, también necesitamos ver si realmente esta investigación se justifica o no. ¿Por qué? Porque si dentro de toda la problemática que nosotros observamos, o algunos lo llaman fenómeno jurídico social o fenómeno social, pero no tiene ninguna importancia para la sociedad, bueno, pues diríamos que justificación tiene. No se justifica llevar a cabo una investigación cuando no va a servir de nada. Y les comentaba hace un rato, o en días pasados, que para qué llevamos a cabo una investigación en un lugar donde no hay ni accidentes, ni lesionados, ni atropellados, ni pérdida de vidas. No, nos vamos a centrar en los lugares donde sí lo hay. Ahí es donde se justifica que haya una investigación. En otro lugar no es necesario. Por eso se llama justificación. Y esta etapa va precisamente en el segundo capítulo del planteamiento del problema. Así también tiene que ser viable, es decir, tiene que ser realizable, lo tenemos que hacer. O se puede llevar a cabo. No hay ningún obstáculo. No vaya a ser, por ejemplo, que en ese lugar no se puede realizar la investigación porque se trata de una glorieta, que a lo mejor hay un asentamiento arqueológico que ya me ha tocado ver en este sentido, y dicen, bueno, pues aquí lo mejor es quitarla, no ponerla, sacarle la vuelta, porque es un asentamiento arqueológico en el cual ya no es viable que la circulación esté por ese lugar. No sería viable, nos prohíben cierta legislación del INAH, Instituto Nacional de Antropología y Historia, etc. Tiene que ser viable, tiene que ser realizable. Y como consecuencia tenemos que ver que sea de utilidad también. Este segundo apartado del planteamiento del problema, concluyendo con él, podríamos decir que es sumamente importante, y hago una recopilación de las ideas. Es identificar primero el problema, partir de una pregunta, establecer objetivos generales y objetivos principales o específicos, y luego ver si es viable,
si es redituable, si lo puedo llevar a cabo, si no me lo impide algo. Pero aquí lo más objetivo es precisamente encontrar cuál es el verdadero problema y establecerlo así en mi metodología de la investigación. Hasta aquí voy a dejar este tema. Voy a dejarles también un caso práctico para que lo desarrollen en los próximos 40 minutos y me suban su respuesta como retroalimentación a la misma plataforma. Nos vemos en el próximo episodio.